Hola, yo soy Sandra Salazar Y yo, Juno en Raya. y juntas somos tu dúo favorito. En el episodio de hoy vamos a platicar de un tema muy delicado, pero lo platicamos y decidimos que era un buen tema. También queremos que si ustedes tienen la confianza, nos comenten en las redes ustedes qué han visto sobre este tema, qué opinan, qué consejos pueden dar también a los que escuchan y ven este bonito podcast. Y si también les gustan este tipo de temas que son, hasta cierto punto los vamos a abordar, son, como dices tú, son temas delicados, sensibles, sin embargo abordarlos desde la experiencia, desde dando consejos desde nuestro punto de vista. Sí, y de lo que hemos vivido a lo mejor personalmente o nos ha tocado mirar desde afuerita, pero que podemos compartirles algo y qué opinamos sobre eso, ¿no? Sí. Y bueno, entonces el tema que vamos a platicar es el bullying. Tú que eres muy preparada, ¿no? ¿Trajiste algo de qué es el bullying? Sí. Ah, perfecto, sabía que no podías fallar. Sí, el bullying prácticamente viene de la palabra bully, que en inglés la palabra bully significa acoso o también significa violencia. Entonces, tratemos de decir de esta manera porque las plataformas del día de hoy son muy sensibles y aunque nosotras lo abordemos desde un tema buscando que no se repitan este tipo de situaciones, pues la plataforma no lo entiende, no ve nuestro episodio completo y solo detecta esa palabra y ya. Entonces, bueno, es justo trata de eso, viene de esa palabra de bully. Como la acción de hacer esas cosas, Sí, ¿no? la acción de hacer esas cosas. Ok. Y nació en los años 70. O sea, ya como tal, porque me imagino que eso siempre ha existido, Sí. pero supongo que en los años 70 se le puso un nombre Sí. y como que ya se le puso más atención al tema. Para las personas que también a veces mencionan que la generación de cristal, que es gente que nació del que 85 para arriba, que son millennials para arriba. Sí, no, yo creo que ya los de la generación de cristal ¿Son Zetas, ¿no? ¿Centennials? Sí, Bueno, usted allá en 2000. casita, ¿qué opina? ¿Si eso es desde los millennials o desde los Zetas? Pero es bueno iniciar con este preámbulo porque entonces también nos da a entender que a veces lanzamos comentarios como este tipo de que ay, ahora son la generación de cristal, cuando en realidad ha existido ese término oficialmente desde los años 70. Sí, claro. O sea, más bien ha evolucionado, ¿no? O sea, como todos los temas como de este tipo, como que también ha evolucionado y se le ha puesto mucho más atención. Sí. Y seguramente, o sea, justo dentro de lo que seguramente vamos a mencionar durante el episodio, es que pues es algo que conlleva mucho riesgo y que ha llevado a situaciones muy fuertes pues sobre todo niños, que el bullying creo que es específicamente en niños, ¿no? No. O sea, también hay bullying en el trabajo, pero creo que ese se llama moving. Nosotros generalicémoslo, pero pues más enfocado en el tema de los niños, pues ha terminado a veces en situaciones muy fuertes. Y yo creo que conforme se fue investigando más y empezaron a ver por qué eran estos temas, fue que o sea, también por eso se volvió ya un tema más delicado. Pues y con tanta relevancia Sí. y que ya entonces es como que, o sea, como que muy importante tenerlo al día y que se trate de evitarlo lo más posible. El bullying no solo es cosa de niños, también pasa en adolescentes y adultos. Como tú mencionas, en el trabajo se llama mobbing, que son humillaciones, burlas, aislarte, quitarte el mérito. En familia sí se llama bullying, no tiene otro nombre. Uh-huh. En pareja o amistades también se llama bullying y en redes sociales también. Ok. Sí. O sea, nada más como el tema del trabajo tiene un nombre distinto. O sea, porque es dentro de un trabajo, ¿no? Sí. Digámoslo así. Y tú, digo, personalmente, ¿has tenido alguna historia, sobre todo ahorita remontándonos más al tema de la niñez? Uh-huh. ¿Tuviste alguna experiencia en la que tú fuiste víctima de bullying? Tal vez en la primaria, bueno, en el kinder no, en la primaria
Bueno, sí, o sea, ya como, no, sí. Otra vez, no, sí, Otra vez. lo tenía bloqueado. Sí, porque espera, aquí en la investigación que acabo de hacer súper rápido, porque justo nos Lo que surgió esa lo de duda, moving y tal. dicen la familia, comentarios constantes que minimizan, ridiculizan y controlan. Sí, dejémoslo en que Sí, sí. sí, lo tuve por parte de mi mamá. Sí, o sea, como que fue un tema muy fuerte en el que se minimizaban mis acciones, se ridiculizaba. O sea, lo que dice el bullying, Ujú. ahí es tal cual. Ujú. Y sí es cierto que dicen que las consecuencias del bullying, cosa como yendo y viniendo un poco antes de contar mi historia como de la secundaria, sí es cierto que cuando tú eres un adulto lo que te causa el bullying es inseguridades, Como traumas, ¿no? traumas, sí, claro, entonces miedo, como ansiedad, etcétera. Pero bueno, entonces en la etapa familiar, pues sí, prácticamente gran parte de mi desarrollo, ya iba a decir profesional porque entonces de trabajo, gran parte de mi desarrollo, ¿qué se podría decir? Pues Mi niñez, personal, o sea, niñez. personal, ajá, y que a veces justo posiblemente ya por eso se habla mucho más como un tema específico, como con o sea, un nombre, porque a lo mejor justo las personas, tanto que en algún momento pudimos ser víctimas o las personas que hacen el bullying, tal vez antes ni siquiera estaban conscientes de eso. O sea, porque a lo aprendieron mejor, con eso, o sea, al final, aprendieron y con es como de, eso. no juzgo a mi mamá, sí, y es porque yo entiendo que seguramente ella tuvo una educación en donde era normal ejercer este tipo de acciones. Y lo digo también porque posiblemente el objetivo sea distinto. Tal vez Educar. como que, exactamente, como que Exacto. dentro de casa a lo mejor no fue un buen momento pasarlo, pero a lo mejor el objetivo era llevar a una educación o con el objetivo de que fueras mejor o con algún objetivo específico. Y pues en otras situaciones, o los niños o en la escuela, pues a veces sí el objetivo es Bueno, que también dentro de lo que molestarte. yo viví, si podemos hablarlo de alguna manera, fui afortunada, como tú dices, o sea, porque el objetivo fue educación. O sea, que tú no te descarriles, que no contestes, que salgas bien en la escuela, que Exactamente. no es positivo. Sin embargo, pues... O sea, como que el objetivo era positivo, sí, las acciones vías no fueron pero tan... justo hace poco platicábamos de que en las escuelas, pues sí, normalmente en las primarias, secundarias, te encuentras con chavitos que sus papás les pegan por existir. Sí, claro, que yo te platicaba, ¿no? Sí. Que yo conocí a algunos compañeritos de la escuela que pues sí, yo sentía que no estaba, o sea, que no entendía por qué el día con día era como un sufrir para ellos, o sea, sobre todo en su casa, pero eso se reflejaba también en la escuela, Sí. porque pues al final eran niños que a lo mejor eran maltratados y llegaban a la escuela y proyectaban eso y también eran maltratados en la escuela, entonces es como un Eran círculo sumisos, ajá, tanto vicioso. eran como eran maltratados en su casa, en la escuela eran sumisos también. Y entonces ahí mismo también, bueno, en la escuela también los maltrataban de esa manera. Pero bueno, llegando a una historia que sí tengo para contarles, es que sí, en la secundaria, en algún momento me pasé dos cosas. Uno, que una chava como porque me veía más así, ¿cómo se puede decir? Como más tímida, más... Como, Como en las películas cuando dices, es que al que es así... como introvertida. Ajá, como a los que son como más extrovertidos, les da algo en el cerebro negativamente ver a alguien que está en su rollo y que ni se mete con nadie. Uh-huh. Pero bueno, esa me pasó una vez, que esa historia ya la había contado un poco, que de la nada la chava pues me tenía como, pues sí, tal cual dice la palabra hate. Es que en español, en inglés creo que no te lo... La plataforma lo soporta un poco más que en español. Entonces, como que me tenía hate por simple hecho de ser introvertida y me molestaba y me molestaba y me cantaba tiros. Entonces yo no accedía ante eso. Y me acuerdo que un día, eso jamás se me va a olvidar, y es a donde dicen el bully Ajá. deja de hacer bullying, o el bully termina cuando el buleador... No, al revés, no, cuando el... O sea, que la persona que hace bullying deja de hacerlo
cuando la persona que está siendo buleada pone un alto. Sí, que hay una frase más, Sí, la quiero... pero no, o sea, no lo dice tanto con el tema de bullying, sino como que dice, el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere o algo así, Ándale. ¿no? Bueno, eso. Entonces un día yo estaba así casual, mis compañeros estaban así dispersos en la secundaria y de la nada la morra llegó y me dio un puñetazo en la cara. Así como en las películas. ¿Pero dónde? O sea, sí. Aquí, así. Así, pf, o sea, como de lado. Ajá, de lado. Pinche vieja. Pero lo peor es que ese puñetazo que me dio, no, creo que sí fue positivo porque me lo dio, yo me fui hacia el lado izquierdo de la banca, entonces yo me podía parar. Porque del lado derecho eran banquitas individuales, pues está el tubo que agarra sí, el pupitre. El pupitre. No, bueno, la verdad es que no sé cómo me paré, me armé de valor y no me caí, pero sí me hice así como... Y me levanté y le solté otro también así. O sea, y no sé yo no me acuerdo si le pegué, si algo el otro, pero el punto es que ese día me dejó de molestar. Ya no te volvió a molestar. Y cuando nos escribíamos en las libretas, porque creo que fue en tercero de secundaria, me puso, te pido perdón por haberte pegado y por hacerte esto y el otro, y me di cuenta que eras una gran persona y así. Yo la neta es que hoy en día sí pienso que la gente que hace esas cosas tiene totalmente la conciencia y lo hace con todo el dolo. Sí. Y que no es como que yo diga, ay, sí, soy súper empática con ella y si la veo vamos a reírnos y demás. No, güey. No, porque tú desde mucho tiempo estás comenzando a generar, ¿cómo se dice? Como una identidad, algo, tus valores. ¿Qué es lo que te decía, no? Que cuando el objetivo es molestar, pues ya es distinto. O sea, ahí no creo que te lo hiciera de, ay, para que se haga más extrovertida, voy a ir a puñetearla, ¿no? O sea, como que ahí sí es nada más gente que por alguna razón su mamá solo quiere molestar. La señora súper elegante en el aspecto de que buenos días, buenas tardes, le hablaba de mi amor. O sea, sí te das cuenta cuando puede ser alguien que finge. Puede ser que, o sea, porque hay gente que no, que por ejemplo con sus hijos ante la sociedad finge que es súper buena onda y ya dentro de casa son diferentes. No, esta señora sí se veía que todo el tiempo era amor. Antes de pasar a mi siguiente historia, para que sea una y una, cuéntanos si tú llegaste a vivir alguna en el aspecto de que te lo hicieron o defendiste o fuiste bull. Yo así de yo fui. No, yo creo que, o sea, como que, no, o sea, no tuve algo así muy fuerte, o sea, como que me mantuve, o sea, pero hoy me recuerdo tanto la primaria y la secundaria, yo creo, los principales escuelas, y no es como que yo dijera, ay, querría volver a vivirlo, por lo menos la escuela, o sea, como que sí siento que es un ambiente duro para ser niña, o sea, entonces, o sea, como que sí me acuerdo que como lo platicaba hace ratito y decíamos que lo comentaba contigo hace unos días, sí me tocó ver cómo a algunos niños los molestaban mucho por cosas que a mí no se me hacía como, pues, normal o como que tenía sentido que los molestaran por esas cosas, ¿no? Entonces como que al final, por ejemplo, era un ambiente. Pues así específicamente tenía un compañerito que tenía como, vivía maltrato en su casa, y pues entonces como que hasta cierto punto lo descuidaban. Entonces llegaba a la escuela pues descuidado, era el clásico que nunca llevaba las cosas que te pedían, pues a lo mejor su suéter estaba roto, o sea, como que hasta cierto punto se veía un descuido, y los niños pues no ayudaban porque lo hacían notorio, se burlaban de él, les decían que no lo querían en su casa, o sea, feo. O sea, la verdad es que ya no sé en qué acabó él, pero me da como mucha, pues, no sé, como tristeza, ¿no? Saber que lo vivió y en qué pudo haber terminado, ¿no? Su historia. Y entonces, pues el ver y vivir eso, yo normalmente no era... O sea, trataba dentro de lo posible, o sea, no era como la golpeadora de cállate o yo te voy a pegar, no, pero sí en lo que yo podía, o sea, de hecho él era mi amiguito, entonces como que si yo le decía, oye, no le molestes, o sea, tal,
O sea, lo defendías sin tú llegar a la violencia. Lo defendía sin tampoco ser así, ni la defensora total, ¿no? O sea, solo era, oigan, déjenlo, o así, déjenlo, ¿no? No lo molesten. Y me mantenía yo como en un perfil normal, ¿no? O sea, no me molestaban a mí, pero a veces sí tenía como contacto con los popularcitos de la escuela. O sea, como que llegué a pertenecer al grupo, pero por ejemplo, el único que me acuerdo bullying que sufrí fue dentro de ese grupo como popularcito, y fue como que con las niñas y así que así como que, no sé, éramos los que le hablábamos a todos los grupos, y me acuerdo de un día que te empezabas a pintar, a maquillar y eso, y me acuerdo que yo dije, estaban así, de que tú esto y tú el otro, y yo dije, yo me quiero poner labial negro, porque así como que dije, quiero ser darks, ¿no? Me llamaba, y entonces, creo que ni me lo puse, o sea, solo dije, a mí préstame el negro, y una chavita me dijo, no te va a quedar, porque no te va a quedar por tu mostacho. Porque combina con tu mostacho, qué poca. Y, o sea, la neta, yo ni siquiera en la vida o sea, como que... No sabía, no que tenías mostacho. No era consciente de que tenía mostacho. Y pon tú que sí lo tenías. No, pues sí, ya después obviamente me vi, y pues de ese vellito que o sea, que te crece, Pues que obviamente que... eres adolescente o niña, hay niños que tienen pelitos desde muy Sí, claro. chiquitos. No, y de hecho, o sea, después ya que me di cuenta que tenía mostacho, me di cuenta que también tenía ceja, o sea, como se me podía cerrar la ceja, o sea, tenía muchos vellitos aquí. Y digo tenía porque los sigo teniendo, pero hoy en día bueno, la mayoría nos los quitamos, te los quitas, ¿no? Y aunque fue algo como que a lo mejor muy X, o hasta de risa, yo lo tomé con risa. Cuando me lo dijo, le dije, jajaja, ¿qué es o qué? Y así, ¿no? Pero porque siempre has sido muy segura. Bueno, o en Sí. o sea, a veces lo que quieres proyectar, pero justo a eso iba, que parece una tontería, pero para mí creó una inseguridad muy grande. O sea, para mí, o sea, yo llegué a verme al espejo a decir, ¿cómo que tengo, pero qué, cómo que tengo mostacho y cómo que, Tengo un bueno, eso ya yo solita ya ¿Qué viéndome, más tengo? ¿qué más tengo? Pero para mí generó una inseguridad. O sea, yo dije, evidentemente, o sea, yo al otro día ya no quería ir a la escuela cuando había ido 1000 veces así, con mi mostacho, yo ya no quería ir así. Y pues obvio, no lo platiqué, ni les dije a mis amigas o sea, no platiqué esa inseguridad, pero a mí sí me la generó, ¿no? Y esa es como la única que me acuerdo en primaria, ¿no? Y que me fue bastante bien, fue un comentario, así como que solo un día y... Ni siquiera adolescente eras, imagínate, eras una niña todavía. Sí, iba como en todavía no quinto o sexto de primaria. Y acabas de dar en lo que yo comenté en el clavo, o sea, de que yo comenté anteriormente. O sea, para mí los niños en primaria y secundaria ya tienen conciencia de que lo están haciendo con dolo. Uh-huh. Y totalmente acabas de confirmarlo porque tú sabías que estaba mal que bullearan a tu amiguito, que lo discriminaran, sí, que le hicieran esos comentarios, y tú, en vez de ser partícipe, tomaste un papel distinto de no apoyar, pero si estaba en tus manos a ayudar a defenderlo, lo hacías. Y también aquí es donde se rompe, o sea, pues que los seres humanos somos muy complejos, donde se rompe un poco el estereotipo de que si tú eres buleado en tu casa, tú también vas a ser una persona buleadora. Uh-huh. Tu amiguito no era buleador, era súper tranquilo, súper... Sí, él era como muy sumiso, o sea, muy, muy tranquilo. O sea, y eso está bien feo, ¿no? Porque hablamos de qué pasa ya cuando eres un adulto. Pero voy a contar la otra historia, que uh-huh, también en la secundaria, no sé, en la tuya, en los de allá en Casita Dullovers, en mi secundaria no nos dejaban ir maquillados. Y si en algún momento te enchinabas las pestañas y te ponías nada más rímel, realmente sí te limpiaban los ojos con desmaquillante. Entonces yo no era de las chavitas arriesgadas, pues porque siempre me ha gustado hacer las cosas, pareciera, bueno, no, es que no sé, a veces soy muy rebelde, uh-huh, pero yo creo que soy rebelde en cuanto a mi libertad
y en otras cosas que son como más alineadas de que tienes que traer esto. Sí, como que eres muy cumplidora. Ándale. O sea, muy así de que no, pues yo no me voy a meter en broncas. Ajá. Entonces yo sí iba con cara lavada. Ajá. Porque en ese momento yo ni siquiera veía la necesidad de tener... Sí, de maquillarte. De maquillarme. Y tenía un compañero y una morrilla de otro salón que cuando podían los perros me decían, es que eres lesbiana porque seguro eres lesbiana porque no te maquillas. Y yo así. Y la neta es que, o sea, lo seas o no lo seas, ¿por qué utilizar un adjetivo para molestar de algo que tal vez, bro, tú estabas bien feo, narizón y así, nadie te decía nada, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, es un ejemplo. Sí, claro. Y no vas a caer en lo mismo. No, ajá, o es ocupar o por decir esto, ¿no? En este tipo de estereotipo o de situación de no te maquillas y entonces asumo que eres lesbiana, entonces es, güey, y tú no supiste, eres un fracaso en el taller de electricidad y entonces por eso no eres hombre, ¿no? O Claro. sea, es como que tonto decir eso, ¿no? Y sobre todo cuando además es una regla que está puesta en la escuela, o sea, es como que ni siquiera es como que a lo mejor yo me maquillo preciosamente en mi casa, pero aquí en la escuela te dicen que no te maquilles, Sí. Entonces como que ni siquiera tiene sentido tu comentario. Y volvemos a lo mismo, el vato venía de una familia donde los papás súper amorosos, le daban todo. Y la otra morra, como que un poco más distinto el perfil del otro chavo, pero también le daban todo. No sé si amorosos, ahí ya no llegué, pero también le daban todo. Uh-huh. Eso es pues como... a lo mejor a veces es como que su tipo de rebeldía. Sí. Pero también, bueno, y quién sabe, ¿no? A veces dicen O todo. en familia se juzga también, o sea, sin lanzarlo directo, o sea, sin llevarlo al bullying, tal vez dentro de las familias hacemos comentarios que como adultos no sabemos que se les van a quedar a los niños. Tú puedes ser una persona que a ti no te guste como traer bigote, Uh-huh. sin importar el género. Y tú siempre estás diciendo, ay, no me gusta el bigote, me lo voy a quitar. Ay, no, el bigote se me ve mal o se ve mal. Pero eso es tu pensamiento, tu juicio, tu perspectiva. Y seguramente esos comentarios se le quedan a Sí, claro, a cuando los tú niños. lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, para ti es lo normal. Y pues entonces si tú lo ves afuera vas y criticas eso, ¿no? Pero también está en tu educación la parte de juzgar o no juzgar, o sea, Sí. porque tú lo puedes escuchar 1000 veces o puede ser algo normal en tu casa y porque vayas a otro lado y no lo veas así, o sea, yo no he juzgado así de que, ay, aquí es distinto en mi Sí. casa y entonces por eso me voy a burlar de ti, es una tontería. O sea, allí también no sé qué lo provoque, pero pues sí está muy, muy mal. Y bueno, y estamos hablando de situaciones de bullying que tú y yo vivimos y ni siquiera, tal vez en la escuela, al menos a mí no me marcó, me marcó más mi mamá, yo creo. Pero hay gente que realmente a la que le hacen bullying, en donde ya estamos hablando de temas súper delicados, donde justo encontramos una carta hace poco, ¿no? Una carta en el suelo que yo te dije, esto es una carta. Ah, sí, sí, sí. Y la abrimos como con los horrible. pies y fue escrita La abrimos con los pies y me imagino así como chango. no, con los tenis. Y era una carta muy fuerte porque le calculamos que era una mujer, Uh-huh. una chavita como de menos de 15 años, que será como de secundaria. Como de secundaria. Uh-huh. Pero la carta era muy fuerte porque decía que en su casa siempre la hacían sentir mal y que, no sé si la golpeaban. No, como ¿no? que la criticaban, La humillaban. ajá, y como... Verbalmente. Y decía como que esta vez sí me voy a ir porque de todas formas siempre me corren, siempre, nunca me apoya mi mamá, Ajá. entonces esta vez ya sí lo haré y todo, o sea, y era una carta fuerte. Sí, imagínate que está bien, o sea, hoy me pongo a pensar que está bien cañón, que justo tú vives esto cuando justo yo decía, ¿no? Hace rato que vas generando esa identidad, que vas agarrando un poco de todo, ¿no? Ah, esto es de mi familia y es lo que vivo siempre, lo agarro. Que siempre son amables, ¿no? Ay, Uh-huh. buenos días a todo mundo, buenos días, ok. Y entonces tú lo agarras de ahí. Y después, ves, o sea, alguien te humilla y te dice que eres la peor persona del mundo. Uh-huh. Tú te lo crees hasta cierto punto.
Entonces eso ya generó en ti una inseguridad, pero eres una persona súper sociable, ¿no? O sea, Bueno, y gracias. puedes como que, o sea, puede generar varias cosas. Uno, ponerte insegura, o luego otra, volcarte de odio contra todos los demás. O sea, te puede provocar muchas cosas. Que hay varias películas que hablan de eso, sobre todo en Estados Unidos. Sí. O sea, de que los más buleados y de pronto ya llegan a la escuela con y contra los que los buleaban, ¿no? O sea, y entonces ahí ya generó un odio y de una persona, porque normalmente pues son, bueno, por lo menos en las películas que estoy platicando, a los que molestan son a los nerds o a los más inteligentes, ¿no? Entonces, de una persona que pudo haber sido increíble y ganado el Premio Nobel de la Paz, la transforma en su mente y va, y ya, al tutelar de menores. Sí. O sea, y les arruinan la vida. O sea, ya esos casos extremos que, como dices, ¿no? A lo que estamos platicando, pues es mínimo al bullying que ha sufrido algunas personas y de cómo las ha marcado en la vida. Según yo, existen termómetros de violencia, o sea, de todo tipo, seguramente, no hice mi investigación bien, pero vamos a ver si ahorita en lo que platicamos encontramos si existe algún termómetro del bullying, porque también me quedé pensando cuando estábamos platicando sobre el tema de este episodio, ahora en el trabajo, que en el trabajo es moving. Pero ¿en dónde es moving y en dónde es bullying? O sea, ¿en dónde está el límite del bullying o del moving? Pues más bien, según yo... Es lo mismo. O sea, es que a ti te hagan ese tipo de cosas dentro de la oficina o dentro del trabajo. Y ya nada más, antes de que platiquemos si hemos tenido en el trabajo, o sea, yo una más que viví en la secundaria, porque lo del mostacho fue en la primaria. Muy chiquita. Sí, chiquita. Y ya yo apenas superándolo. Y en la secundaria, había un niño que era como un niño problema. Y él creo que ni siquiera iba en mi salón. Pero en la salida teníamos algunos niños de la secundaria transporte escolar. Ajá. Entonces como que ya tú te ibas a tu camión y ese transporte te llevaba a tu casa. Entonces en mi camión, en el camión que me llevaba a mí, había un niño que, te digo que sí era como un niño problema porque, o sea, de hecho lo terminaron expulsando de la escuela. Y realmente ni siquiera a mí me parecía como tan odioso. O sea, como que era de esos que molestan y molestan por seguramente cosas que vienen de sus, desde sus padecimientos, de su casa y lo que sea. Pero entonces en algún momento, a pesar de que él molestaba a otra gente, de pronto ya fui su víctima. y entonces me empezó a decir a mí, ¿sabes cómo? Me acuerdo del día que me dijo, estábamos así y yo sin razón, así como que ya no fui perfil bajo y algo participé en la plática y dijo, esa niña está así. Y yo, ¿cómo así? Y dijo, está visca. Tú, chinga, ¿qué pregunté? Y yo nomás como que estoy visca. Primero el mostacho y luego estoy visca. Un poquito. No. Tengo un poco de, ¿cómo se llama esto? ¿Estrabismo? De estrabismo. No tienes. No sé, a veces no sí. No pero no pasa nada, ya lo superé. No tienes. Cuando se tiene algo, se acepta y listo. No sí. Tienes. ¿Mostacho? Bueno, mostacho sí tengo, pero me lo quito. No se ve. No, es que me lo quito. Uniceja, tampoco. Bueno, entonces ya ahora me empezó a decir visca. Entonces, a ver, así de, usted díganos, estoy visca. Y entonces ya me decía, obviamente cuando, ¿sabes qué es lo peor? O sea, como que si él me lo hubiera dicho en secreto, sí. a solas, sería distinto. O sea, sería como, sí. Bueno, ya, X. O sea, creo que lo que más te pega cuando eres niño es que te lo diga y todos escuchen. Pues ese es el objetivo, que todos escuchen. Porque bueno. ahí ya eres la visca. Pues así. O sea, creo, no recuerdo como que... No recuerdo a una abuelita diciéndome, visca, visca. No, la verdad es que no. Pero él ya siempre me molestaba. O sea, me decía como que, hola, visca. Y os agradezco a mis demás compañeros que, nadie le siguió. Ay, qué bueno. O sea, nadie le siguió. ¿Por qué no estoy visca? Nadie le siguió, nadie más me dijo en la vida visca. No. O sea, como que se le quedaban viendo como
Y que le tenían miedo, porque tengo que sí estaba... Sí, nadie te decía, no, Sandra no está bien. Sí, no me defendían, pero nadie le siguió. Pero él ya todos los días cuando se subía al camión me decía, hola, Vizca. Y, o sea, como que yo, otra vez, sí fue algo que, pues obviamente me afectó. O sea, creo que de las dos cosas llegaba y le decía a mis papás, ¿no? Sobre todo a mi mamá, como por o sea, como la confianza, ¿no? Como de ser mujer y mujer y decirle, ay, tengo bigote. Oye, ma, ¿estoy visca? Sí, hija. No, estás un poco visca. Pero qué cañón, y justo como lo que mencionabas hace ratito, el bullying tiene que ver con la educación que hay en tu casa. Tanto si eres una persona que en algún momento intentan bullear, como a ti que te dijeron visca, que tu familia te dé realmente la seguridad de que tú no estás así, y en su caso de que sí lo estuvieras, de que no es algo mal, o sea, darte la seguridad de que las personas podemos ser de todo tipo de estilos, tener distintos tipos de ojos, de formas y demás, y que no está malo ser visco. No, y justo también está bien eso, o sea, porque te digo, cuando llegué con lo de mi mostacho, me acuerdo que no sé si fue de su idea, pero a partir de ahí me compró una cosita que era como para aclarar los vellitos, y de ahí ya me lo aclaraba. Te hizo sentir más segura. O sea, como que eso ya me hizo sentir segura. Y en el otro caso, o sea, creo que hasta sí se enojó con el niño. ¿Cómo que te dice eso? O sea, así casi de que no, pues eso está muy mal. Pero, o sea, yo nada más ya como que, pues, o sea, que hasta con contarlo te sientes mejor. Y como que lo superé. Y yo ni siquiera me acuerdo, a lo mejor hasta ese consejo me lo dio mi mamá o yo solita. Pero el chiste es que un día me armé de valor y cuando me dijo, hola, Vizca, o así, porque quieras o no, o sea, aunque ya dices, ya me acostumbré, no está bien normalizarlo ni acostumbrarte. No. Entonces, como que en algún día, en algún punto, me dijo, hola, Vizca, y yo le dije, ¿sabes por qué me molestas? Porque te gusto. O sea, es obvio que te gusto y es tu manera de llamar mi atención. Y entonces ya de ahí ya no me dijo. O sea, como que... ¿Y otra vez confrontaste? Sí, y yo dije, ay, no, ya no quiero que me diga visca. O sea, como tú dices, no es nada malo, ahorita hasta yo lo estoy aceptando, a lo mejor tengo poquito estrabismo. No tienes. Pero, no, o sea, no es nada malo. Pero, o sea, no me digas diario así, o sea, no me estés molestando. Claro, tú tienes un nombre y ese nombre es... Sí, tú no le estás diciendo a una característica cada día a alguien, ¿no? O sea, o lo ocupas para molestarlo. Claro, tú no le decías el 0 IQ. No, o sea, y yo creo que sí era muy inteligente, ¿eh? No, pues, o sea, por ejemplo, o sea, ajá, sí, pero... Sí. De él tenía otros problemas, igual yo no llegaba y se los decía. Claro. Ajá, entonces, pues ya, entonces fueron mis dos vivencias importantes en cuanto a bullying en primaria y secundaria, que son mínimas a comparación de cosas muy fuertes que se viven. Sí, y realmente hay personas, antes de llegar a la etapa adultez, en donde realmente te dicen, güey, ¿sabes qué? Mejor tú ya, o ya o sea, ya... Sí, como que no sirves para otra cosa o así. ¿Cómo se podrá decir esta palabra? Ya... Da fin o algo así. Sí, da fin a tus días, ajá, a tus días, fin. Y las personas realmente se la creen y lo han hecho. O sea, hay muchos casos de bullying y si no mal recuerdo, México, no voy a decir el número exacto porque no me lo sé, si no mal recuerdo, México está en el top 3 en uno de esos top. ¿De bullying? De bullying. Mira, violentómetro escolar. Estamos en la etapa verde, bromas, palabras hirientes, engaño, ridiculizar, ley del hielo, exclusión o gosteo. Que al final el engaño, o sea, es que justo es como que son cosas que son muy, muy leves y que entran en la etapa verde, pero son acoso. Bueno, ahorita platicamos, pero ¿en dónde está el límite, sabes? O sea, de donde yo te engaño, en donde yo hago una broma, todos se ríen y hasta ahí se quedó, ¿no? Pues yo creo que depende del nivel de la broma. Y como por lo que veo allí es más bien cuando o sea, como que no te hablan, como que puede ser el introvertido, pero más bien te ignoran y ahí eres el que está tomando su sándwich en el baño. Riesgo, amarillo. Tú vas a decir un ejemplo, tú que eres más buena en eso. Ok, amarillo. Riesgo, denuncia pública o funa, juegos agresivos, destrucción intencional de objetos y discriminación. Pues ese es
por ejemplo, a mí me llegó a tocar ver, en la secundaria se bajaban en el pantalón a veces. Entonces ya te estás metiendo o sea, ya estás agrediendo. O sea, no es como que te estoy ignorando, agredes, ¿no? O haces burla, pero ya incluyes a todos, ahí sí de Vizca, o sea, pero todo un grupo diciendo eso, ¿no? En el verde tengo otro ejemplo que me acordé, no me acuerdo en qué etapa de mi vida, seguramente fue en la primaria, pero me acuerdo que había un niño, creo que me pegaba. O en el kinder, ni me acuerdo. A lo mejor creo en que el kinder, ¿no? me pegaba. Ay, no había sido consciente que sufrí bullying durante mucho tiempo de mi vida. Desbloqueado. Sí, logro desbloqueado, Jamboree. Y me acuerdo que yo le contaba a mi mamá y ella me dijo, cuando te vuelva a molestar o algo, tú dile que le vas a traer a la policía. Que ya le vas a hablar a la policía porque te está molestando. Entonces creo que sí, regresé a mi casa ese día de la escuela y regresé así con cara de diablilla y le dije, ya le dije. Y me dijo, mi mamá me preguntó, mi mamá, ¿y qué te dijo? Lloró. Mi mamá. Lloró. Así te eduqué a estos momentos. ¿Ves? Ha servido la educación. Bueno, entonces le jugué con su mente y lloró. Y ese que solo fue, te voy a acusar, te voy a acusar con la policía. Yo creo que sí fue en el kinder. Sí, me imagino. Ya la primaria, bueno, los niños de hoy en día, No, ya es que, ay, qué policía. me voy a meter en tus sueños. ¿Por qué le dijiste eso? Eso ni se puede. Eso se puede, porque lloró. Ahora, violencia que es ya naranja. Golpes, acoso violento o bullying, amenazas, lesiones de muerte, sexting, acoso en redes. Ya, ese es cañón, ¿no? Y hay un montón de series de eso. Este no es el que yo viví cuando hablábamos del acoso en redes. ¿Cómo se llamaba ese episodio? De haters. De haters. Sí, pues no siento que sí, este está ya más violento, fuerte? sí. O sea, ya este es un acoso muy fuerte, y ya, por decir, ha habido noticias, se dio mucho el año pasado, hubo varias noticias en algunos estados de golpizas que ya ahora grababan y sí. hasta, o sea, que fueron al hospital y quedaron muy mal las víctimas. Eso ya es, porque yo creo que el rojo ya va para más. Sí. Entonces me imagino que el naranja queda en eso, o sea, como que ya hay una violencia, ya hay golpes, y en el caso de redes, o sea, ya son como cosas ya amenazantes, o sea, como sí. Y muy, muy, muy así. Bueno, que sepan que si llegan a vivir eso en las redes sociales, no sé si esa vez en el episodio lo platiqué, pero existe la policía cibernética, que también hace poco caí en cuenta que una persona que en algún momento me platicó que estaba viviendo acoso por parte de gente conocida, pero por medio de redes sociales, yo le dije, oye, existe la policía cibernética, avísale a tus papás, denúncialos y demás y mándales el reporte y diles, aquí está y a ver qué onda. Y afortunadamente sí levantó el reporte, sí le avisó a sus papás y dejaron de molestar. Sí, de molestar. Y eso es bueno porque pues al final casualmente cambiaron de número, cambiaron sus redes sociales y así, pero sí. O sea, no muy valientes. Uh-huh. Pues sí, se ponen atrás de una computadora y un teclado, pero hoy en día ya también hay forma de encontrarlos. Sí, así que cuidado. Y pues el rojo ya es violencia de género, lesiones, abuso, sexo, viol, y asnat. Y ya, pues eso te digo, o sea, Ya que sobre todo termina ya en unas cosas muy fuertes. Sí. Que hay una serie que no sé, creo que sí viste, yo la vi, se llama 13 Reasons Why. Y que justo habla de una chavita que padeció en ese violentómetro, el rojo. La serie, pero sí la vi. O sea, empieza, bueno, la serie empieza en que ya no existe la chavita y entonces empiezas a ver por qué y sufrió ya rojo. O sea, es rojo y pues por eso una cosa llevó a otra vivía con pura violencia. También me recomendaste hace poco una serie de miniseries que es mexicana.
por ejemplo, la niñita que le quitaba el sándwich, de que decía ni un momento más o ni una situación más, o, no, basta. En cada capítulo decían basta. Basta referente a la Ah, sí, violencia. eso Ajá. eran como varias mini historias. Es una película, pero dentro de la película son 9 mini historias o algo así. Y cada historia habla de alguna situación de violencia, pero justo como que con la intención de que en algún punto sea que ya no exista Basta, ya no más exista. este tipo de violencia. Y para cerrar como este tema de la etapa de la infancia, adolescencia, esta serie tenía un episodio en donde una niñita llevaba su sándwich porque su mamá se lo hacía y demás, y a una chavita llegaba con sus amigas y le quitaba y decía, a ver, ¿qué te trajiste de comer? ¿No? Como en las típicas películas, y le quitaba su sándwich. Un día la chavita que era buleada le dio como la curiosidad y fue a perseguir a su A la que la buleaba. a su bully. Ajá, a su bully. Y entonces fue a perseguirla y dio en su casa y se asomaba como en la ventanita y se dio cuenta que así como esta niña trataba a la chavita del sándwich, su hermana la trataba a ella, a la bully. Y luego la mamá a la hermana de la bully la trataba de la misma manera. O sea, era como una cadenita, que es lo que decías también al inicio. Y por ejemplo, también a un adolescente hace poco me contó que en su escuela de repente las niñas están muy de que lloran por todo, de que alguien se pelea o terminan con su relación y lloran y hacen drama. Entonces de ahí se agarran los demás para hacerles bullying o para hacerles sentir que son rechazados o rechazadas, en este caso porque hablaba de puras chicas, como que las rechazaban así, ay no, ahí viene la que llora, ay no, ahí viene la que no sé qué, y está bien cañón porque pues me pongo a pensar que ese tipo de acciones tienen que ver con los prejuicios de su entorno. Claro. O sea, porque hoy sabemos que siendo adultas llorar no es malo, sí es muy importante controlar tus emociones porque no te vas a poner a llorar a mares todo el tiempo. A veces sí, sales, ¿no? Puedes salir, ¿no? A veces sí. En el trabajo o sea, siempre vas a llorar así, pues no, hay que controlar, regular las emociones. Pero ahora pasando a la etapa del trabajo, que es moving. Pues igual, o sea, como que te acosen, ya sean tus compañeros o tu jefe, que tenga, o sea, que te presione, te acose, ya te levante la voz, te diga cosas fuera de lugar, etcétera. Ese es el moving. Hablemos como en esta parte de las dos cosas, de tener amigos de adulto y el tema del trabajo. Ahí cuando es cuando sabes que hay un límite. Por ejemplo, te llevas bien con alguien de tu círculo, tanto laboral como de amistad. ¿Cuándo es un límite en donde no estás cruzando ya el bullying? Donde ni siquiera tienes que llegar a lo verde. Claro, Está cañón, es una sí, delgada línea. sí, y pasa mucho como que en grupos de amigos y hasta hay TikTokers que lo ponen, o sea, como de que llegas y te molestan de todo, ¿no? O sea, Sí. como tus amigos y en lugar de que sea como algo motivador, es como, ay, no manches, o sea, desde tu cuerpo, lo que te gusta hacer, que si eres o no payasa, que si Sí. hiciste esto, ¿no? Y pues como dices, a lo mejor se queda en el verde, pero pues también, ¿para qué no? O sea, Y que hay como... ocasiones en donde tú ni siquiera lo haces con buscar llegar al verde. O sea, ni siquiera lo piensas como un bullying. A eso es a lo que me refiero. Claro, es como normalizarlo. O sea, es Sí. como una Por situación ejemplo, normal. yo llego ahorita y, o sea, ¿no? Después del episodio y un día te digo visca. No, pero por ejemplo, no lo haría, pero por ejemplo, ¿en qué momento, sabes? O sea, siento que ahí ya crucé la línea, desde mi punto de vista. Sí. Porque no tiene sentido que te lo diga. Y es cuando te dicen también tus amigos o te hablan referente a tu color de piel. Ándale, Ese sí, es súper justo. común. Eso es más común. Eso Por es muy ejemplo, común. todos los amigos en las fiestas que no ponen nada, pero en vez de confrontarlos, bullying, 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 y les molestan. O sea, Sí, o sea, como que es algo como de ya una dinámica de molestarte, bueno, molestarse siempre, y molestar sí, y molestar y molestar. Y pues llega un punto en el que ya estás aburrido, ¿no? O sea, como que ya es, ay, ya güey, mejor.
o sea, desde otra perspectiva hagamos nuestra dinámica. O sea, y normalmente eso viene también un poco de, o sea, como de que para qué nos motivamos y para qué, qué aburrido echarnos, porras y felicitarnos por los logros. Eso es aburrido. Mejor molestémonos por nuestros defectos. Eso sí es divertido. O sea, pues obvio no, ¿no? Ya es como que justo, eso es en el grupo de amigos. Y en el tema de moving, de trabajo, ya es como cuando, que seguramente tú lo has vivido o lo viviste. Bueno, no digo lo has, porque creo que en tu último trabajo ya lo has mencionado muy padre. De mí no, pero sí he visto. Pero has visto, pero tú sí lo viviste en, Sí, en un trabajo pasado. Sí. Que es justo cuando normalmente de un líder, porque por el poder se cree con la capacidad pues de gritarte, de decirte cosas que ni al caso, de minimizarte, de como que marginarte Sí. del equipo y cosas así. Y eso es lo que pasa en el trabajo. Sí, que en el trabajo sí me ha tocado ver situaciones en donde le hacen bullying a una persona y bullying hasta cierto punto como en un estilo de broma. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, o sea, en esas situaciones sí me hierve la sangre y, y no digo nada ni alzo la voz en ese momento porque como que respeto mucho. Es que cuando eres adulto ya es como, también ahí hay una delgada línea en donde tú defiendes y haces que la persona quede como una boba o no defiende. O sea, no sé, como que siento que hay una delgada... Sí, como que dices, ¿me meteré o no me meteré? Y sobre todo cuando a lo mejor es laboral porque ni siquiera hay una conexión tan directa, ¿no? A lo mejor si voy yo caminando contigo y alguien te molesta de algo, Y tú lo sentiste, por ejemplo, ¿no? Tú dijiste, no más, o sea, se siente que hay una intención. Ajá, como que alguien te molesta y se siente como que con una intención de molestarte y pues ya obviamente por la conexión y así, a lo mejor sí me siento, oye, cálmate, ¿no? Y tal. Pero cuando es una relación que no es que es indirecta hasta cierto punto, dices, ¿cómo? O sea, ¿me meto o no me meto? Si me meto... O que es directa con la persona buleada, pero indirecta con el bully. Ajá, con el bully. Y luego hasta puedes decir, a ver, yo me meto a defender y capaz que uno la toma mal a quien están bulleando y dices, tú fuiste quien me hizo que, como tú dices, tú fuiste quien me hizo quedar más como stupid, cuando a lo mejor yo estaba en la broma, ¿no? O sea, como que en la dinámica, lo tenía todo controlado. ¿Para qué te metes? O luego así de que, ¿para qué te metes si es mi brother y nada más nos vas a hacer pelear, ¿no? O sea, como que eso. En esa situación y en ese ejemplo, sí me acerqué a la persona y le dije, oye, esa personita que te habla de tal manera y demás, no está chido. Te dijo esto, esto y el otro, y eso no va conforme a una plática, conversación de adultos en una parte laboral. Y varias veces, no varias, o sea, como 3 y son varias, me ha dicho, ay, no me había dado cuenta. Sí, es cierto, ahorita que dices ya estoy reflexionando. Y después algo que también le cayó el 20 a esta persona, es que eso espero, es que se acercó otra persona y le dijo cosas similares a lo que yo le dije. Ajá. Y fue cuando se dio cuenta. O sea, como que ya fueran 2 personas que opinaban lo mismo. Sí. Y hoy lo que hace es cuando alguien llega o esa misma persona llega a su bully y le hace comentarios así como de no sé qué, o sea, como que él ignora. O sea, como que se queda así en silencio y hace sus cosas y así, como que se ríe y así, vea, cosas así. Pero justo es como lo que tú decías, o sea, yo decidí no meterme y creo que fue la mejor decisión en público. Sí, claro. Porque la única que iba a quedar bien de alterada era yo, porque sí me enchilé, la verdad. Me enchilé. Sí, porque dije, no es la manera en la que le debes hablar a la gente. Oye, y en cuestión de moving, como que con un jefe o jefa, ¿tienes alguna anécdota que contar específica? Mira, hasta con enjundia le iba así. No, ya le había contado en el episodio de jefes buenos y malos. Igual para que lo vayan a ver, pero en resumen, conclusión, tuve una jefa que
me hacía moving. Prácticamente no me daba las horas que me correspondían, no me daba actividades para que yo no cumpliera mis responsabilidades y no me pagaran. Enfrente de los clientes me hablaba súper mal, enfrente de mis compañeros también, o sea, tipo de esas veces que te pendejean enfrente de todo mundo. Y el otro día hice conciencia de algo que ustedes no saben y que tal vez tú no te acuerdas. Yo vine a Stupid antes de pues hablar con la persona de más rango en la empresa, porque para llegar a esa persona de alto rango, de más rango, nada más había, o sea, no había nadie más. Sí, o sea, la siguiente. Mi jefa y la siguiente persona era la del más rango. Pero bueno, entonces yo hablé con mi jefa y le dije, oye, no me gusta esto, la verdad es que si tú me lo dices en privado y me retroalimentas de la mejor manera, yo puedo hacer las cosas bien, etcétera. Mi compromiso está, pero dime las cosas. Fin. Y de repente como que veía su intención positiva y así porque nos veíamos de repente físicamente, mi trabajo era home office y veía una buena interacción y un día me quedé sola con ella. Me acuerdo así me acordé el otro día, me vino un flashback en una mesa muy grande. Estábamos así normal en un WeWork, entonces en cualquier momento podía sentarse gente. Y hago esta referencia porque en otros lugares empezó a sentar gente por la hora de la comida, pero esa mesa se quedó vacía. Entonces estábamos aquí normal y le dije, ay, oye, he visto un cambio muy positivo después de lo que platiqué contigo, yo te agradezco porque eso me hace sentir más segura, bla, 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 bla. O sea, valió para puro... No, o sea, fue como súper falso porque ella me decía así como de, sí, y ya. Entonces yo le decía, y sé que es parte de, o sea, yo súper motivada creyendo que sí. O como que era como una retro y que iba... Y no es que yo le dijera, eres la mejor, o sea, como que te felicito por ser distinta. No, es como de o sea, entiendo que las relaciones interpersonales llegan a ser complejas. Yo te agradezco mucho. Sí, como la apertura de... Tomar en cuenta mis comentarios. Ajá. Pero bueno, como por ahí dicen todo... Cae por su propio peso. Sí, exacto. Y la vida, o sea, la vida hagas cosas buenas o malas, tienen consecuencias. Ajá. Entonces es mejor siempre hacer cosas positivas. Ajá. Y pues ese fue el más bullying que he vivido. De trabajo. Sí, por eso estoy diciendo que toda mi vida, todas mis etapas de vida he vivido bullying, menos ahorita. Pero yo creo que todas las personas, o sea, yo quiero entender que todas las personas hemos vivido bullying y moving y todo. Pero, que no debe de ser normalizado. O sea, está mal. Pero, o sea, yo invito a que al público bonito, señora bonita, señor bonito. Como dice Isabel Fernández, señor Horrendo. Señor Horrendo, escríbanos alguien que haya dicho, yo en mi vida he sido buleado. O has buleado porque no es... ajá, sin que tú seas el bully. Aquí no juzgamos. Pues escríbanos, pero yo creo que sí, la gran mayoría de las personas hemos vivido en algún punto y en varias etapas de nuestra vida ese bullying o moving. Y yo me quedo con esta reflexión, compartiéndola con los Golovers y contigo, de identificar pláticas y situaciones que he tenido con mi círculo de amigos, familia, amistad, en donde de repente se suelta en el foro un ja, 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 ja. Es algo en donde yo estoy en el termómetro ya, aunque sea verde, de bullying, o en qué nivel de termómetro estoy. Y si estoy en ese termómetro de bullying, yo me comprometo a modificarlo, porque el vivir bullying no es sano, porque si tú constantemente estás en ese termómetro, como tú dices, lo normalizas. Sí, claro. Y es algo que yo no quiero. Y también del otro lado, cómo viven el bullying, compartiendo, o el tema del bullying, compartiendo con personas más pequeñas. O sea, yo no tengo hijos, ni sobrinos pequeños, ni personas pequeñas con quienes conviva, pero ¿ustedes cómo lo viven? Sí, oye, y yo ahorita nada más 2 ejemplos. Uno, con lo que dices de las personas pequeñas, a veces como adultos, voy a incluirme, pero creo que yo sí trato de ser muy cuidadosa en eso, pero no nos damos cuenta,
o los demás en estas bromas que podemos hacer con niños y que yo sí tengo muy marcada la línea, son niños, o sea, no puedes bromear lo mismo con un adulto que, o sea, que es a tu nivel, a poner una broma sobre un niño. O sea, aunque él a lo mejor ahorita no te está escuchando, eso justo en algún punto se puede normalizar y eso puede afectarlo más de lo que tú estás creyendo, ¿no? Sí. De una broma. Como por ejemplo le dices en broma siempre, órale, pinche pedo. O lo que sea, ¿no? Y la otra, eso de darte cuenta, a mí en la parte laboral me pasó muy, yo siento que sí he pasado por moving, pero como muy sutil. O sea, yo creo que también respecto al área y al tipo de, pues a lo mejor ya nivel, tanto de el ambiente y todo lo que conllevaba, pues era un moving muy cuidadoso. O sea, no era un moving muy... Pero espera, paréntesis. Si vemos el termómetro, sí, o sea, tú como... le dices tú le dices un moving leve, tú le dices cuidadoso, porque la otra persona lanzaba un moving que ya era amarillo. Y más bien como que sí, o sea, como que jugaba muy bien sus cartas exactamente. para que no se notara o sea, que era algo muy inteligente. Entonces, por eso te digo, como muy cuidadoso, en el que a lo mejor yo en ese momento dudabas. Sí, no, ni siquiera pensé, o sea, como que nada más era, o como que hay un poco de intensidad por aquí. Pero, o sea, como que ya reflexionando y sin caer en la parte de ser de cristal, o sea, no soy generación de cristal, pero sin la parte de exagerar de que, ay, no, pues eso es normal. No, o sea, realmente creo que es una situación que ya pues, o sea, sí pasa la línea de ser moving, porque ya hay una agresión, ya hay como cierta parte de... verbal, sí, claro, verbal, como que hay una diferencia de cómo trato a los demás y cómo te trato a ti, pero te digo, como muy sutil, que se puede perder, y cuando pasa esto es más peligroso porque tú empiezas a perder tu confianza. Sí. O sea, empieza a funcionar porque entonces tú empiezas a desconfiar de ti y empiezas a perderte y caes en lo que la intención, o sea, tú empiezas a cuando te apasiona muchísimo tu trabajo, empieza a bajar eso y empiezas a decir, ya no me siento incómoda, ya no está padre. Y te cuestionas si realmente, o sea, esas personas son tan mágicas trabajando o sea, moviendo sus cartas, porque empiezan a hacer que tú te cuestiones, yo soy la persona que la está regando. Sí, y por otro lado como que te chupan la energía. ¿Cómo se llama la de Ariel? ¿Aurora? No, Úrsula. Úrsula. Ajá. Úrsula, que te absorbe la energía. Uh-huh. Sí, y entonces, o sea, por eso es importante como que siempre estar atentos a si podríamos estar viviendo algo así. Y no es exagerar, o sea, y tampoco se trata de decir es normal o me voy a ver bien, de cristal, ¿no? O sea, ya no hablemos de generaciones, o sea, me estoy viendo bien, que no tengo el carácter, ¿no? Que no aguanto, bien, frágil, ¿no? Uh-huh. Y no, la verdad es que no, o sea, nadie tenemos por qué estar pasando este tipo de cosas. Entonces, siempre pregúntense a ustedes y si están dudosos, pregúntenle a quien más confianza le tenga si la situación con la que están viviendo, pues puede sonar a algo. Tristemente hemos vivido esa situación y algo en lo que coincidimos, y no me dejarás mentir, es que cuando viviste y viví este tipo de moving, no sé si te pasó lo mismo, pero cuando me veía al espejo, ya no me di me cuenta veía. que no tenía mi misma alma, pues si lo vemos desde alguna manera, o sea, si podemos como imaginarlo. No veía mi alma, o sea, como que yo me veía al espejo y yo sentía que no era yo, mis ojos estaban perdidos, la mirada era triste, no sé si te pasaba lo mismo. Pues es la parte que te digo que como que empiezas a dejar de ser tú y yo no lo hice consciente en ese momento, pero después cuando ya fui otra vez yo, me di cuenta lo que estaba perdiendo, o sea, como que dije, un momento, o sea, como que ahora me siento libre, me siento,
O sea, desde la parte de creatividad, de decir, oye, tengo esta idea, tengo el otra, con quien lo platiques, pero en algún momento hay alguien que te lo va reprimiendo inconscientemente y eso es lo que no debes dejar Y que que te pase. diste cuenta de la creatividad y demás, pero en realidad tú eres así, ¿no? Tú eres así. Ah, sí, o sea, Regresaste a como ser que ya tú, después te me di cuenta encontraste. que lo había estado perdiendo, ¿no? Y porque era algo de una presión sobre mí y alguien que me estaba haciendo dudar de mis ideas y de las cosas que yo creía, ¿no? Y allá en casita, cuéntenos, pongan en los comentarios si alguna situación de las que platicamos, familia, amistad, trabajo, infancia, adolescencia, les han hecho dudar de lo que ustedes son o si en algún momento se perdieron como nos pasó a nosotras, que estábamos perdidas, perdidas, Perdidas. perdidas. Cuéntenos qué pasó y también platíquenos sobre el tema del bullying, sobre cómo llevan esta información con las diferentes personas con las que conviven, no información, acciones y demás. Ajá, y si les gustan también que platiquemos de estos temas, si les gusta algún tema más chistoso, menos profundo, también pónganos en los comentarios para saber qué es lo que más les gusta. Y pues suscríbanse. Denle like y activen la campanita. Yo soy Sandra Salazar. Yo y en Raya. Y juntas somos Tu dúo favorito. Bye. Bye. No bullying. No bullying.